Hoy hablamos de un tema muy bonito que tiene que ver con la vida del creyente, con la vida que está siguiendo los pasos de Dios, del que ha creído y ha de creer la palabra de Dios. A través de Jesucristo hemos sido sanos, salvos, restaurados, renovados por la sangre del Cordero. Amén. Y hoy tenemos un tema que habla sobre el propósito. Y seguimos estos temas sobre el propósito. Hoy vamos a hablar sobre la vida con propósito. ¿Qué nos hemos puesto o qué nos hemos propuesto ser nosotros en la vida? Algunos nos hemos propuesto ser buenos esposos, buenas esposas, profesionales, ¿sí? Que de alguna manera está bien. ¿Y qué es lo que quiero dejarle a las generaciones? Hice una encuesta en esta semana a algunas personas y hablaban, yo quisiera dejarle una casa, un carro, algunos no materiales. Yo quiero darle ejemplo, enseñanzas. Yo quiero dejarle el mejor recuerdo, el mejor ejemplo a mis hijos, a mis nietos. Y yo vi otra pregunta: ¿qué es lo que le ha impedido realizarlos? Y unos dijeron el tiempo. Es que no hay tiempo. Algunos es que no hay plata. Es que hay mucho trabajo o hay poco trabajo. No, es que no hay estudio, no estudié o estoy trabajando mucho. Y la gran mayoría nos limitamos y no nos consideramos lo suficientemente buenos o útiles para llevar a cabo esas tareas, lo que nos hemos propuesto. Y a veces se nos olvida que nuestras metas van ligadas, van acompañadas, van unidas al propósito de Dios. Y es lo que nosotros hoy vamos a aprender a través de la enseñanza. Que todas nuestras metas van ligadas al propósito de Dios. Por eso es una vida con propósito. Que el que tiene para cada uno de nosotros, Él lo tiene. Y hay una misión importante y que también debemos recordar hoy. Que no podemos tener en secreto. ¿Sí? Que debemos no mantener en secreto esa información que va a salvar a muchas vidas. Ahora, si usted tiene una persona que verdaderamente ama, aprecia, y que usted tiene la solución, la cura, ¿usted mantendría en secreto lo que usted y yo sabemos? Claro que no. ¿Por qué? Porque los va a beneficiar, le va a dar salud, ¿sí? Y hoy vamos a tener unos conocimientos de parte de Dios que es lo que nos ha estado llenando de paz, de gozo, de perdón, de salvación y vida eterna. Y esa es la misión que tenemos que hacer, ¿sí? Y como primera medida para poder vivir en obediencia, el primer punto, vivir en obediencia. Diga a la persona que está a su lado, vamos a vivir en obediencia. Hoy traigo al estudio esta traducción lenguaje actual, y vamos a mirar a través de la palabra. No se vayan a escandalizar. En la traducción del lenguaje actual habla de una manera un poquito más a nuestra actualidad de el hablar. Y vamos allí al libro de Efesios, capítulo 5. Mientras van ustedes buscando, les voy diciendo que nuestra misión es ayudar a otros para que encuentren esa relación con Dios. Lo que nosotros ya encontramos como hijos de Dios es aceptar el amor, y que ellos acepten el amor de Dios, que acepten el perdón y que reciban esa paz, ese gozo. Y hoy hablaremos de un personaje en específico que estuvo en estos pasajes que vamos a hablar.
a través de la palabra en la traducción del lenguaje actual. Y vamos a leer en Efesios 5, del 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como un delicado aroma de una ofrenda. Versículo 3. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. Es decir, no tengan avaricia. Ni de, dice aquí en el 4, no digan malas palabras. En otras traducciones dice cuentos obscenos, ni tonterías, es decir, conversaciones necias, ni vulgaridades, es decir, chismes groseros. Miren lo que nos habla a través de vivir en obediencia. Y dice, por esto, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca estén satisfechos con lo mucho que tiene, tendrán parte del reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Y el versículo 9 dice, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, con justicia y la verdad. Y esa es la medicina que necesitamos, que la familia, nuestros amigos, vecinos, nuestra vida empiece a mejorar. Y por eso la vida con propósito se necesita obedecer la palabra de Dios. Esta es la medicina que no es adulterada. Esta es la medicina para aquellos que necesitan y necesitaremos. Nos preguntamos en algún momento, ¿será que necesitamos de esta medicina? Para aquellos que están dolidos, heridos, tristes, cansados, aburridos, atribulados, confundidos y hasta perdidos. Por eso se trata de determinación, esa decisión, ese es el propósito. Amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros y llevó todo esto para bien. Mire, y seguimos leyendo Efesios y en los versículos 10 dice lo siguiente: traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver el error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Mire, puede tener el secreto más escondido y las intenciones más escondidas, pero dice el Señor que aún las intenciones del corazón, el Señor los conoce. Y todo esto, dice que esas malas intenciones se descubrirán tarde o temprano. Por eso oremos a Dios
Oremos por este tiempo que a veces nosotros pensamos que esto se está nublando de tantas cosas, tantos temores que tenemos ahorita con nuestros gobernantes, con todo lo que pasa en la salud, todo lo que pasa a nivel educación, todo lo que pasa a nivel religioso. Tarde que temprano esas intenciones van a salir al descubierto. Dice, por eso alguien ha escrito: despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Es Cristo el que dará la luz a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y bajo ese poder podemos salir adelante. El número 15 del versículo 15 de Efesios 5 dice: tengan cuidado de cómo se comportan. El domingo nos hablaban sobre la madurez. Ya nosotros no hablamos como bebés, como niños. Ya somos más maduros en la palabra, los que conocemos de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, y no como tontos. Es decir, que no seamos como necios, ¿sí? Sino sabios. Dice el 16: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos. Y vuelve y lo repite. Es decir, no actuemos sin pensar. Dice la palabra: si no, traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagamos y que hagamos. Es decir, procuremos entender qué es lo que el Señor nos habla a través de la Escritura. Aquí seguimos ayudando a nuestro conocimiento, el vivir en el propósito, ese vivir en obediencia. Y mira el versículo 18: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. En algunas traducciones habla sobre el emborracharse y dice: no se emborrachen, eso les arrebatará la vida. Es una advertencia de parte de la palabra de Dios, de parte de Dios. No se emborrachen. Y vamos más adelante en los versículos 19. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos, canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y son de esas cosas que nosotros decimos: ¿cómo vivir una vida con propósito? Si la misma palabra de Dios nos habla hoy, y es vivir en obediencia. ¿En obediencia a qué? A la palabra de Dios. Y a veces no necesitamos nosotros hablar por nosotros mismos, sino la misma palabra lo está hablando. Y vamos para el segundo punto de cómo vivir una vida con propósito. Esto es necesario hablarle a los demás por amor a Dios y por amor a los que verdaderamente amamos y estimamos. Segundo punto tiene que ver con hablar. Hablemos. Dios en su propósito, Él colocó a cada uno que habláramos. Habláramos de lo que hemos conocido, de lo que hemos oído, lo que hemos visto. La prueba es que a veces uno no siente nada que decir, nada para compartir. Pero es mentira. Hay muchas cosas por qué hablar. Él nos ha escogido para que hablemos de Él, de nuestra forma de actuar, de nuestro testimonio, demostrando verdaderamente la verdad. La verdad es su palabra hecha en nosotros. Y hay un pasaje bíblico allí en Primera de Tesalonicenses 1,
habla de una iglesia. Pablo les habla a la iglesia de Tesalónica y se refiere a esa iglesia porque demuestra el amor de Dios a los demás y el ejemplo que ellos han tenido. Asimismo, nosotros como iglesia, como familia, como persona, como hija, hijo de Dios, tenemos que buscar ese ejemplo. Y mire, vámonos allí en Primera Tesalonicenses. También estamos en esta traducción del lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios: queridos hermanos, ¿quién habla allí? Pablo. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Siempre damos gracias a Dios nuestro Padre y a nuestras oraciones le pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes, esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Versículo 4. Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos las buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. ¿Quiénes actuaban en medio de ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paz, gozo, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Todo esto, ¿qué es lo que lleva a la iglesia? A la iglesia, el Espíritu Santo lleva todo este fruto para dar a convencer a muchos del amor de Dios. Pero sin este ejemplo, no se puede llevar a muchos a la presencia de Dios. Por eso es importante, papás, abuelos, tíos, hermanos, todos los que han de escuchar este mensaje, nosotros tenemos que estar direccionados a través del Espíritu Santo, porque eso actúa y eso nos da el poder de dar un convencimiento total a través de la palabra. Nosotros lo único que hacemos es sembrar la palabra y el Señor hace el resto. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 6. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor y aún sufrieron mucho y recibieron este mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Nosotros tenemos que llegar a ser ese ejemplo para mi esposo, la esposa, para nuestros hijos, para nuestros nietos, sobrinos, primos, hermanos, el del trabajo, allí en la empresa, en el colegio, la universidad, donde tú estés a tu alrededor, tú tienes que ser ejemplo del conocimiento de Dios a través del amor de Dios en nuestras vidas. Y dice aquí el versículo 8: ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en estas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de estos lugares y aún saben que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros le digamos nada más. Versículo 9: porque todos hablan de lo bien que ustedes dejaron de adorar los ídolos para adorar y servir a Dios vivo y verdadero. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo y Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores
en el día del juicio. Aquí no hay amén. Aquí es: Señor, danos la misericordia, porque esto va a ser duro, duro. Así que cada uno hablaremos de lo que Cristo ha hecho, de lo que el Espíritu Santo nos ha moldeado en nuestro corazón. Esa mente renovada, que somos cartas abiertas en ese testimonio de hablar lo que somos. Hablamos de nosotros por la confianza que le tenemos a Papá Dios, la confianza que tenemos en Él. La vida con propósito es obedecer su palabra. La vida con propósito es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por ello, el siguiente punto va más adentro de nosotros y tiene que ver con cambios propios. Y esos cambios propios vamos a leerlo allí en Efesios 4. Mire, la misma palabra es la que está hablando. Es la que nos tiene que hablar a nosotros, a nuestro consciente y subconscientes, a través del Espíritu de Dios que hay en nosotros. Amén. Y en ese propósito de Dios nos habla que nosotros no debemos hablar por hablar. Debemos hablar con hechos. Eso afirma que eres y que somos hijos de Dios y que somos seguidores de Dios. Y es porque practicamos lo que nosotros creemos a través de la palabra. ¿Sí? Y por eso no debemos limitarnos a no hablar. Porque entonces, ¿cómo vamos a ayudar a las nuevas generaciones? De mostrar la verdad que leemos a través de la palabra. Porque muchos van a notar la diferencia del hablar al actuar. Y por ahí dicen: del dicho al hecho. Eso es un mensaje popular. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Efesios 4. Vamos a leer a través de la palabra. Y vámonos al versículo 17. Mire, Pablo aquí estaba hablando y seguirá ahondando nosotros en el corazón. Dice aquí la palabra de Dios: ahora les pido. Miren lo que el hermano Pablo nos habla a través de los tiempos. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Vuelve esa palabrita, ¿no? O sea, con autoridad les decía, porque a veces se sienten confundidos aquellos que han estado buscando de Dios y quieren escalar un peldaño más y nos creemos más que superiores que los demás. Pero aquí vamos a mirar los cambios propios. Versículo 18. Hablando de las personas que son tontas, necias. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, que han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Es decir, viven en los placeres sexuales, practican con gusto toda clase de impureza. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 20. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Es decir, ya somos nuevas criaturas en Cristo, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí es hecha nueva, renovados en Cristo. Y dice el 23, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Y es aquí donde tienes que dejar que el Espíritu
Espíritu de Dios nos renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Hay momentos en los cuales llega un mal pensamiento y uno dice, uy, Señor Dios mío, espérame. No. Tengo que sacar esta basura de mi mente. ¿Sí? Esta mañana una confidencia que se va a conocer hasta los confines de la tierra, no sé de dónde. Pero esta mañana me daba pena ajena con mi esposo. Íbamos de la mano y yo le decía, no mires, pero ¿cómo es posible que una mujer a mi edad, voluptuosa, tenga que mostrarse sin ropa interior y andando en la calle con blusitas casi transparentes? Y uno dice, Señor, ¿dónde se acabó el pudor? ¿Dónde se acabó ese secreto de nuestros cuerpos? ¿Hasta dónde el hombre hace y deshace con su forma de ser? Y esto no es una crítica que ya después uno dice, uy, pastor, ahora me toca ponerme cuantas cobijas y esto porque es que tengo unos calores. Pero es eso, el vivir de una manera renovada, cambiante. No por ello van a dejar de pronto de existir las blusas y las tendencias de cierta manera. Pero nosotros necesitamos, más que mostrar, es nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cómo estamos? ¿Sanos para comprender la maldad del mundo? ¿Sanos? Dice aquí la palabra de Dios, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, ser santos de verdad como corresponde, ser honestos. Nosotros compramos por allá una libra de mora en la calle y fuimos a pesarla a la pesa y nos quitan un cuarto de libra. Que en nosotros no haya esa deshonestidad, que seamos santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y ahora les voy a relatar unos versículos que tienen una cantidad de verbos increíbles y nos habla de esos cambios propios. ¿Cómo vivir ahora? Diga, vivir ahora. Versículo 25. Por eso ya no deben mentirse. Ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Dejen de decir mentiras. Sí, no digamos más mentiras, no nos engañemos. Papás, tengan cuidado con las mentiras. Hijos, tengan cuidado con las mentiras. Hermanos, tengamos cuidado con las mentiras. Dice la palabra de Dios en el 26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Es decir, que no llegue el día de mañana, pasado mañana, una semana, un mes sin poderse hablar. No deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Es decir, no dé lugar al diablo, dice la palabra. No dé lugar al diablo. No le dé la potestad. No le dé el derecho. Usted le está dando el derecho al enemigo a que haga lo que quiera con su vida, de ponerse más furiosa. Y nosotras las mujeres tenemos como un poquito como ese no perdono, que le duela. Pero la dolorida es uno. Ellos están más frescos que una lechuga, dicen por ahí. No le den cavidad al diablo. Dice, quienes antes fueron ladrón, no dejan
deben dejar de robar. Y ahora trabajar bien y con sus propias manos, así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. Yo les cuento y les conté a mis niños de escuela dominical. Yo en una ocasión les conté que yo le había robado a mi abuelita. Y mi abuelita, como ella me mandó a que devolviera eso, y los benditos donde me vendieron no me devolvieron nada. O solamente porque quería tener una diadema que brillara, unas pulseras que brillaran, un anillo que brillara. Y le quité la plata del gas, a comprar el gas que la tía le había mandado. Y siempre les cuento esta historia a los niños. Y ahora soy de las que doy, ya no robo, sino doy. Y dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayudan a los demás a crecer espiritualmente. Por eso es muy necesario. Por eso, porque eso ayuda a estimular a los que le oyen. No hagan que se pongan triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconciliarlos cuando llegue el día en que siempre serán librados del pecado. Mire, el Espíritu Santo es ese sello. Las arras, ustedes han conocido que en algunos matrimonios anteriormente se colocaban unas moneditas, se llamaban las arras, o se llaman, y era como el pago, la garantía. Yo compro por si acaso. Y a veces en los negocios colocan un anticipo para que tengan la seguridad de que el negocio está hecho. Y el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos salvos y que en el día de la redención Él va a estar ahí para decirnos: tranquilos, yo he pagado. Pero ¿cómo somos nosotros ante eso? Y aquí en el versículo 31 dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten. Nosotros somos gritonas. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Líbrense de toda amargura. Mire, la amargura trae dolor. La amargura trae enojo. De todo lo que han recogido anteriormente del pasado, eso es lo que trae una raíz de amargura. Por eso dicen que dejen de estar tristes y enojados. ¿Sí? Y ese es el propósito de Dios, cambiarnos, es decir, demostrar como hijos de Dios, y por eso debemos tratar de ser como Él es. Y no coloqué aquí el versículo 32. Vea pues. Dice acá el versículo 32. Por lo contrario, sean buenos, compasivos los unos con otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Seamos de buen corazón. Ya no sigamos enojados con la mamá, el papá, el primo, el hermano, el tío. Ya, la abuelita está abuelita, ya dentro de poco ya le falta poquito para que el Señor la lleve. La vida con propósito tiene que ver con vivir en obediencia, a hablar ese testimonio, ese cambio propio. Y hay un cuarto punto que tiene que ver con haz lo que predicas. Y aquí Pablo, voy a tomar en referencia en Hechos 22, porque yo quiero hablar de Pablo cuando pasó de odiar a los cristianos para seguirlos. Miren, yo sé que de pronto mi suegrita me va a escuchar. Yo odiaba las reuniones y me guardaba en un cuarto y decía: estos cristianos son más locos. Y ahí, entre cristianos, me fui acoplando y ahí fui adorando al Señor después.
Y me hizo acordar, Pablo pasó de odiar a los cristianos para seguirlos. Y él solía buscar seguidores de Cristo para encarcelarlos y matarlos. Y en Hechos 22 hay un relato de él mismo diciendo sobre esto. Y dice aquí en el versículo 4, dice: antes buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. A muchos de ellos, hombres y mujeres, los atrapé y los metí a la cárcel. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país sabían bien que esto es cierto. Ellos mismos me dieron cartas para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco y para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús. Yo fui para traerlos a Jerusalén y a castigarlos. Todavía estamos en el camino, ya cerca de Damasco, y cuando de repente, como una luz, como a las 12 del día, vino del cielo una fuerte luz y todo a mi alrededor se iluminó. Versículo 7 dice: caí al suelo y escuché una voz y que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? La voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Es a mí a quien estás persiguiendo. Y mire el versículo 10, el versículo 9 dice: los amigos que me acompañaban veían la luz, pero no oyeron la voz. Pongan cuidado a ese detalle. Entonces pregunté: Señor Jesús, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: levántate y entra a la ciudad de Damasco y allí te dirá lo que debes hacer. Mis amigos me llevaron de la mano a Damasco porque la luz me había dejado ciego. Allí en Damasco había un hombre llamado Ananías que amaba a Dios y obedecía la ley de Moisés. O sea, era un hombre muy respetado por los judíos. Y dice que la gente de esa ciudad hablaba muy bien de él. Ananías fue a verme y me dijo: Saulo, amigo, ya has recobrado la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude ver a Ananías. Miren, mis amados hermanos, Pablo no solo fue escogido, sino que tuvo que conocer al Señor. Y así que Dios nos puede estar eligiendo a cada uno. Y es que a cada uno nos eligió para que lo conozcamos, para que experimentáramos conocer a través de su palabra, que viéramos el propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo y el mío? ¿Sí? Para que nuestras vidas sean un poco más cambiantes. Y en el quinto punto y último dice lo siguiente: anunciar. Y seguimos esos versículos en el versículo 14. Vamos a mirar ese anunciar. Ese es el propósito de nuestra vida, en obediencia, en hablar en testimonio, en los cambios propios. Y esto es lo que dice: entonces él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz, porque tú le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Mis amados hermanos, fue relevado, fue esa revelación del propósito de Dios en la vida de Pablo. Y así Dios nos ha escogido a ti y a mí para conocer sus planes, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de este plan maravilloso a través de su palabra. Pablo miraba la importancia después de haber conocido y visto a Dios, después de haber oído al Señor, al hablar a Dios, desde ese encuentro total que él tuvo. Y yo creo que cada uno de nosotros tuvimos un encuentro con el Señor. Y no necesariamente tuvimos que estar en una sala de operaciones, no tuvimos que estar en una
en un lugar súper alejado, pudo haber sido en una playa, en las vacaciones, qué rico, en el resort. Desde ese encuentro con Dios, dice que Pablo viajó a kilómetros durante muchos años y compartió la historia de su vida y su experiencia de perdón, de salvación con otros. Ahora nosotros tenemos el propósito de vida, que somos testimonios para anunciar a otros. No se dejen esas capsulitas para ustedes. Somos los que vamos a llevar evidencia de su palabra, hechos, hablando no solo de Dios, del amor de Dios, de esa paz incondicional, de ese perdón, de esa bondad, por medio de esos cambios nuestros en nuestra vida, en nuestro corazón. Y como hijos de Dios, hacer lo que predicamos, lo que decimos, anunciar a otros. Y esa es la medicina que se necesita. Y hermanos, aquí para terminar, una vida con propósito, si no hay obediencia, si no se habla, si no hay cambios propios, se necesita volver a rebobinar, a mirar qué es lo que tenemos que hacer y a pedirle perdón a Dios para poder anunciar. Así que puestos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos revele ese propósito. Señor, aquí estamos nuevamente. Es tu palabra la que ha estado hablando a través, Señor amado. No necesito yo de explicar más de lo que está en tu palabra. Bendito Dios, oramos y damos gracias, Señor, por el perdón que hemos recibido. Y si no hemos recibido el perdón, Señor, ahora mismo, Señor, te pedimos perdón por todos los actos indebidos que hemos descubierto hoy a través de tu palabra, Señor. Hoy, Señor amado, pedimos perdón por tanta intolerancia, tanta injusticia, tanta mentira, tantos deseos, Señor amado, que sensoriales o sexuales, Señor, que hemos concedido, Señor amado, porque nadie nos había hablado sobre esto. Te pedimos perdón, Señor, por las generaciones, por mi generación, mi familia, mis antepasados, Señor amado. Hoy colocamos estas peticiones y esta oración en tus manos, Señor amado, porque sabemos que hay redención. Aquí hay una limpieza total de mi mente, de mi cuerpo, Señor. Bendito Dios, doy gracias, Señor, porque tú nos das la paz, el gozo, la fe, Señor, el creer en el Espíritu Santo, el creer a través de la palabra de Dios, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque hemos podido tener unas experiencias que solamente tú nos has sostenido. Esas vivencias, Señor, que has hecho que mi vida tenga un propósito, Señor amado. Por obediencia a ti, por obediencia a la palabra, Señor amado. Hoy coloco delante tuyo, Señor, nuestras vidas para determinar llevar a otros la salvación. Llevar a otros, Señor amado, el querer tener el deseo de hablar de ti, Señor, a quienes verdaderamente necesitan de ti, Señor. Hoy, bendito Dios, quien tú nos hiciste cambiar a través del Espíritu Santo. Hoy colocamos, Señor amado, cada vida, cada corazón, cada uno de mis familias, mis amigos, todos los que están alrededor mío en el trabajo, en el estudio, Señor, los coloco delante de tu presencia, Señor. Ayúdame a ser el ejemplo para que mi boca, mis actos, todo lo que yo haga, Señor, sea de confianza, para que cada corazón, Señor, también tenga un cambio, bendito Dios. Hoy, Señor amado, me hago testigo, Señor amado, de una vida cambiante, Señor, de una vida de propósito, Señor. Hoy colocamos, Señor, todos los actos que demuestren tu verdad, Señor, escritas en tu palabra. Vivamos, Señor, acorde de ella. Que no seamos solo adoradores, solamente oidores, Señor amado, sino también hacedores de tu palabra. Hoy, bendito Dios, hago el tuyo, hija tuya, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.
Bendito Dios, y en esta noche, Padre Santo, oramos, Señor amado, por cada ofrenda, cada diezmo, Señor amado, que ha de entrar a la alfolí. Oramos por cada mano que trabaja, Señor. Da, Señor amado, al que tiene, al que necesita, Padre Santo, en esta noche, bendito Dios. Oramos, Padre Santo, para que tú traigas bendición, Señor, a cada casa, a cada hogar. Bendito Dios poderoso. Trae, Señor, calma, tranquilidad, sanidad, Señor mío. Te lo pedimos, Señor amado, y seas tú, Señor, el dueño y administrador de esta casa, Señor, para la bondad y la voluntad tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Mil bendiciones.